nuestros antojos casi, porque el tema lo elegimos a gusto y piacere de lo que nos pinta. Hola, Flor. Hola, Fer, ¿cómo están? Espero que bien. Con este día de sol precioso. Recién hablábamos con Seba ahí de los controles del día hermoso acá en Paraná de hoy. Así que bueno, espero que todos hayamos tenido o tengamos un ratito de conectar ahí con el sol. Sí, bueno, Paraná y zona aledaña. Supongo que toda la zona que nos escuchan por acá por la radio seguramente están bajo el mismo cielo y con este sol. Con esta temperatura que delata que estamos cada vez más cerca de la primavera. Sí. Que estaba pensando en el clima y que alguna vez escuché que el color de piel de los habitantes de África tiene que ver con una cuestión de pigmentación, digamos, en la piel, porque están en otra ubicación geográfica, hace más calor, básicamente. Y que no era una cuestión de raza, sino de pigmentación en la piel. Sí, a nivel genético se puede hablar de ciertos mecanismos adaptativos, ¿no? De cómo en la evolución de ciertos asentamientos en principio y que se siguen dando esos mecanismos adaptativos. Por eso yo siento que está re bueno como conocer realmente nuestros orígenes. Por ahí algo de nuestra biología que está impregnado molecularmente y celularmente desde esos orígenes de nuestros antepasados, que muchas veces ni siquiera los conocemos realmente. Por eso también me pareció re interesante esto de la cultura afro también en el lugar donde vivimos, ¿no? Y qué influencia pudo haber tenido también en relación a nuestras familias y demás. Y sí, hay mecanismos que son adaptativos en muchos sentidos, pero sí, como la mayor exposición al sol y a altas temperaturas podría haber sido un factor que la pigmentación de la piel vaya teniendo cada vez más este color más oscuro, ¿no? Entonces, sobre todo en zonas de más calor, de mayor incidencia de los rayos solares, nuestra biología es tan sabia que se adapta. De hecho, bueno, hay estudios que también dicen de alguna manera que las razas de color más oscuro, las pieles de color más oscuro tienen menos prevalencia, por ejemplo, de cáncer de piel. No como las pieles más blancas. Más sensibles, que tienen... porque claro, son pieles blancas y son más sensibles, que no tienen tantos mecanismos de adaptación para ese grado de incidencia de exposición. Como después nosotros, bueno, la sociedad y la civilización se fue extendiendo y se fue mezclando, muchas veces vivimos en un lugar que no corresponde realmente con nuestra naturaleza intrínseca y nuestra biología ancestral. Claro, pensé porque estamos hablando a nivel, digamos, en esto que decías vos de los mecanismos de supervivencia, por decirlo así, estamos hablando de, no sé, 1000 años atrás, una cosa así. Hoy, más allá de la globalización, que es algo que se popularizó en los últimos años, digo, cuando el mundo, digamos, era el planeta, era como una sola masa de tierra y vivían nuestros antecesores, digamos, vivían de otra manera y eran muchos menos, además que ahora se supone, y estaban como más distribuidos en distintos territorios. Seguramente viene desde ahí, digamos, de los que estaban en las zonas de más calor, con una pigmentación de piel. De hecho, bueno, dicen que los que nosotros le decimos por ahí los nórdicos, que estaban en zonas más frías y con menos horas de sol, tienen más prevalencia a la piel blanca, a los ojos claros y a otras cosas que tienen que ver con que necesitaban, por decirlo así, los ojos claros por una cuestión de luz, digamos. Sí, hace poco escuché a una chica que estudia sobre todo como estas bases genéticas también y de mecanismos adaptativos, que nosotros hoy a veces lo podemos considerar como patológico, pero en realidad son adaptaciones genéticas al medio ambiente. Y ella decía que a partir de reconocer sus raíces nórdicas o de más zonas frías, ¿no? Y ella tiene una piel blanca,
cuenta que ella vive en el sur de Argentina y cuando en una temporada se va a vivir a una zona más calurosa, le salen un montón de pecas, ¿no? Y después como ella encuentra en todos estos estudios que empieza a revisar y demás, que claro, que esos mecanismos adaptativos son de protección. Esto que nosotros conocemos muchas veces como manchas en la piel, que tiene también otras características, porque a veces hay influencias hormonales, hay influencias de toxinas y demás que generan manchas en la piel, pero también frente a exposiciones prolongadas al sol, esas manchas también son cúmulos que podrían llegar a ser intentos de protección contra esa... Claro, como que la piel está diciendo, che, tengo que poner una barrera más porque... Claro, como cuando, no, sobre todo no cuando da. la exposición es abrupta, porque después de alguna manera hoy también sabemos de que la exposición al sol es benéfica, es necesaria contra todo lo que hemos escuchado durante muchos años, siempre teniendo en cuenta obviamente esto justamente, porque acá aparece también esta pregunta que hoy está muy en boga, como bueno, protectores solares sí o protectores solares no, y no hay una generalización que podamos hacer, porque siempre va a depender de el fototipo, ¿no? De piel, que tiene que ver con esto, con nuestros ancestros y con nuestras características de la piel, va a tener que ver con nuestra alimentación, con qué carga de toxinas tengamos y con a qué hora y por cuánto tiempo nos vamos a exponer al sol. Pero la exposición al sol es beneficiosa y es necesaria para muchos procesos del cuerpo. Físicos, claro. Bueno, pero por ahí era una de las aristas por las que podemos abordar estas tantas temáticas. Como vos decías antes, de que por ahí cuando se habla de cultura afro, no, quizás se puede reducir a cuestiones esto de en la tradición artístico-cultural o algunas costumbres o bueno, la religiones, como por ejemplo pasa en Cuba o en Brasil, y en definitiva también hay cosas que tienen que ver con el lenguaje, con la forma de manejarnos en el mundo, quizás con algunas situaciones, o en tu caso algo que trajiste hoy que tiene que ver con plantas que llegaron, si no entendí mal, llegaron desde África acá, o plantas que descubrimos nosotros que podían ser buenas. En realidad, hoy por impacto. hoy, estas cuestiones botánicas, incluso esto de los alimentos, incluso hoy hablábamos de la pitaya, que vos decías, la pitaya es una fruta que no es originaria de nuestra zona, pero justo uno de los chicos que estaba acá nos contó que en su balcón tiene una planta de pitaya, así que bueno, nos quedamos esperando que nos traiga un gajo porque es una fruta preciosa. Pero bueno, en relación a... lo que estamos viendo en imágenes, para los que nos ven, no es pitaya. No, lo que estamos viendo ahora es... eso es la nuez del árbol de manteca de karité, ¿no? Ajá, de karité. Es decir, que nosotros le llamamos manteca de karité. Es un árbol que sí tiene raíz africana y que, ¿cómo es esto de que la naturaleza siempre nos brinda lo que necesitamos? Esa nuez que se ve ahí, que tiene una forma redondita y que después toma otro color, porque ahí se ve bien verde, casi parecía a las hojas, dentro tiene toda una sustancia que es como una manteca, que es una sustancia oleosa, que está llena de propiedades para la piel, nutritivas, antirresequedad, y que originariamente se usó dentro de la tradición de esos pueblos africanos para proteger la piel, sobre todo de la resequedad, la exposición al calor, al sol, al viento, sobre todo en zonas desérticas, y que también se usa para reparar heridas. Hoy uno dice manteca de karité y la mayoría de cualquiera de nosotros lo conoce porque hoy tenemos esta cuestión de el shampoo con manteca de karité, las cremas con manteca de karité, pero tiene muchas propiedades medicinales y originariamente una de las principales extensiones que ha tenido es el continente africano. No es la manteca de cacao que para los labios. No, está porque hecho la eso. manteca de cacao es de cacao, que de Bien. hecho el cacao también, Sí. de alguna manera, tiene es una sustancia grasa internamente, ¿no? Entonces, pero la manteca de karité es esa sustancia que se encuentra dentro de eso que parece una nuez, del fruto del árbol,
Así que, bueno, que se O- llama Vitellaria paradoxa, el árbol de manteca de karité. Vitellaria paradoxa es el nombre científico Claro. botánico Ujú. Porque en verdad del... la manteca de karité es lo que se encuentra dentro de Claro, ese o sea, fruto. es el fruto que tiene una pulpa, adentro tiene como un Ujú. carozo y ese carozo adentro tiene este óleo, este Sí, que es aceite. bien grasoso, bien espeso. Ok. Bueno, Por no, eso. no ha sido fácil llegar hasta ahí para saber que eso servía, ¿no? Porque era el fruto, el carozo y dentro del carozo, que muchas veces pasa, que tienen como lo más power adentro, bien adentro, digamos, como Sí, como el núcleo. coco, por Como el ejemplo. coco, claro. Como el coco. Entonces, bueno, esta es una de las que quise traer como para mencionar en relación a lo medicinal y que sí que si nosotros también nos remontamos eh, al origen de muchas culturas, también lo medicinal no solo tiene que ver con lo botánico, sino que son culturas de que han cultivado también mucho los aspectos espirituales Sí. y de ritos y de Mm. danzas y de rituales de sanación. Eso que estamos viendo ahí es un cultivo de un tipo de artemisa que se llama Artemisa afra, que hoy nosotros acá tenemos más extendida la Artemisa vulgaris o la Artemisa annua, que se conoció mucho en la época de la pandemia, porque en verdad tiene un compuesto que es la artemisina, que bueno, es muy efectiva contra cuadros virales. De hecho, esta efectividad se conoció sobre todo en época donde hubo epidemias de malaria Ajá. y que realmente se resolvieron eh, fundamentalmente con el uso de Artemisa. Entonces, La artemisa se consume en té, digamos, en en forma de infusión. infusión, de tintura madre, esta Artemisa es la Artemisa que es de raíz y origen africano fundamentalmente, que es Artemisa afra. Bien, que lo que estamos, para lo que escuchan pero no nos ven, Ujú. estamos viendo unas imágenes que es como una especie de arbusto parecido a una planta, como si fuese no sé, como una planta de perejil, pero un poco más grande, Sí, es un medio poco más arbusto, grande que el sí, perejil, sí, 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 debe alcanzar más o menos 1 metro como de una planta alto. de lavanda, en realidad Sí. parece más, pero no tiene flores, o sea, la infusión es Tiene unas directa, flores muy, muy, muy pequeñitas, pero lo que más se usa son esas las hojitas que hojas. se ven, sí. Bueno, como la que usamos acá, que es la vulgaris y la annua. Y esto que vos decís ahora de, bueno, esta la versión africana de la Artemisa, Ujú. en algún momento, digamos, se decidió, por decirlo así, traerlas, bueno, o expandirlas por el mundo y por los beneficios que tienen. En Pero, realidad, muchas del reino vegetal se expanden solos. O sea, no siempre tiene que ver con el traslado humano, ujú, ¿no? Muchos géneros, y también es interesante esto, porque muchos géneros se expanden solos, ¿no? Y también se adaptan al nuevo terreno y generan nuevos compuestos que tienen que ver con las necesidades de de ese ese lugar. medio, de ese suelo, incluso de la población también. Claro, Eso es re porque interesante. qué poder la naturaleza. Porque pensaba en realidad eso, claro, porque por ahí puedes traer la Artemisa de la versión africana, digamos, acá, pero quizás no crece porque no están dadas las condiciones climáticas, digamos, de eso iba. Pero sí, pues que sí se adaptan, o con el Sí, tiempo, supongo, ¿no? muchas especies del reino vegetal tienen mecanismos adaptativos y de hecho muchas especies que nosotros hoy conocemos así tal cual como especies han sido primariamente reinos o géneros que han tenido otras características y debido al terreno donde se encontraron fueron creando otras estrategias y modos de resolver los conflictos que se presentan, como la sequía, la inundación, las lluvias extremas, el calor extremo. Así que, bueno, esa era otra que es la Artemisa afra. Y bueno, y después otra que me encantó conocer también que viene de aquellos lados es el Arpagophytum, se llama Arpagophytum procumbens, que tradicionalmente se la conoce como garra del diablo por la forma que tiene,
Y Arpagofitum es una medicina que nosotros usamos mucho hoy en relación a tratamiento de, sobre todo, de dolores articulares y musculares, porque es muy, muy efectiva. Entonces, bueno, saber que la raíz también fundamentalmente es africana. Pensé que ibas a decir que se consumía la raíz de esa planta. El Arpagofitum sí se consume en varias partes y en general se hace en forma de extracto seco o de tintura madre de Arpagofitum. Porque es interesante también saber esto de que de algunas plantas, en este caso lo que decíamos antes, alguna es el óleo que está dentro del carozo. En otro caso puede ser la hoja, en otro caso puede ser la raíz, en otro caso puede ser las flores, en otro caso puede ser el tallo. O en algunas plantas también se usan distintas partes. Claro. La raíz, las flores, los tallos, las hojas. Depende de lo que se va encontrando como propiedades medicinales. Incluso a veces también son comestibles. Muchas plantas también sirven como alimento y otro árbol, porque es un árbol en realidad, que algunos relatos dicen que el origen es India, pero también hay mucha extensión en África, que es la moringa, que hoy también nosotros lo conocemos muy popularmente. Sí, hasta para el mate. Claro. Moringa en el mate. La moringa tiene muchas propiedades también antioxidantes y combate hongos y combate virus también, y tiene muchas propiedades nutricionales también. Entonces, muchas de estas plantas, arbustos, árboles han sido también consumidos en formato de alimentos. Quizás primero lo comieron y se dieron cuenta después que tenía efecto. Claro. Es probable, sí. En el caso de muchos frutos ha sido así, ¿no? Bueno, en esto que hablábamos antes, de todo esto pasó hace muchísimos años y hoy nosotros gozamos de todos los beneficios del prueba y error que fue mucho tiempo atrás. Sí, yo lo que siento que me gusta como rescatar en relación a las medicinas que se llaman tradicionales, ¿no? Porque son medicinas de tradición y que la mayoría de ellas se transmiten de boca en boca. Yo creo que y siento profundamente que la impronta y el sello que tienen, más allá de que hoy prevalezcan muchas de ellas y que sigamos investigando y sigamos conociendo más, es la forma en que eran preparadas, en forma de ritual incluso, y de intencionadas esas medicinas, porque ahí hay una gran parte también del efecto que pueden tener las medicinas en relación a la intención o en relación a lo ceremonial, no como una cosa solemne, sino sagrada, porque muchas de esas medicinas incluso se preparaban en conjunto, en una ronda, con música de por medio. Entonces, rescatar también el valor de lo artesanal, ¿no? Justo el lunes pasado que hablábamos con María y su compañero, que vinieron a visitarnos en relación a la yerba y del valor que tiene lo artesanal. Y bueno, las medicinas no escapan a esto. Pienso quizás que muchos siglos atrás, en esto que decís de que, sobre todo con las plantas o con algunos alimentos que tienen otros atributos no solo alimenticios, sino también, llamémosle, medicinales, que esto que decís como de la escala humana, ¿no? De manejarlo a una comunidad más pequeña que tiene otras posibilidades de manejo, pero además pienso que quizás eran consumidas no necesariamente como medicina como hacemos hoy, ¿no? Que hoy está esta cosa de que siento que tengo una enfermedad, una patología, una necesidad o algo, entonces recurro a algo que le llamamos medicina para eso que hay que arreglar, digamos. Pienso que antes también había algo de que lo consumían antes, digamos, no llegaban a la enfermedad, digamos, quizás eso eran como preventivos. Muchas veces sí, de hecho la Artemisa se descubrió por eso, por una epidemia muy grande que hubo de malaria,
y que, bueno, que realmente fue en varios intentos de encontrar una medicina, porque sí, han sido epidemias muy, muy fuertes, como en su momento también puede haber sido el cólera, eh, y que ciertas medicinas se encontraron así, se En descubrieron la así. desesperación, digamos, ahí en Claro, porque muchas veces se trataba como, bueno, busquemos una medicina para bajar la fiebre, en cuadros febriles, por ejemplo, pero bueno, aparte de bajar la fiebre, se veía que capaz que paraba la diarrea o que mejoraba el estado general del enfermo, entonces, bueno, ahí se empezaba a aplicar y era bastante ensayo-error, Pero porque sí, en esa sí. época no había un laboratorio donde analizar los componentes y que me parece muy valioso eso porque tiene que ver con un método observacional. Sí, sobre todo eso, poder hacer un seguimiento esto de mucho más cercano. Te digo. Y bueno, tenemos un montón de cosas para hablar sobre la presencia, la negritud y y lo afro en nuestro país, en nuestro territorio, como decía antes, acá en Entre Ríos, acá en Paraná, y bueno, y en la Argentina. Después vamos a hablar con Emanuel y esto que trajo Flor.